Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Cabrera y voy a mostrar en qué consiste este programa. Es un programa para calcular primeramente datos de atmósfera estándar, como aquí lo indica. También podemos calcular los parámetros de un ciclo ideal de una turbina de gas de uso industrial. También los estados del mismo sistema de una turbina a partir del trabajo útil. Y también podemos calcular el ciclo óptimo de dicha turbina. Para empezar, el programa posee aquí las constantes de la temperatura a nivel del mar en Kelvin, que es 288.15, la presión a nivel del mar en kilopascales y la altitud a nivel del mar, que en este caso pues son 0 metros. También vamos a declarar aquí las constantes. Esta es la M1, refiere a la constante de la pendiente de la variación de altitud o de altura. La R pues es la constante del aire en Joule sobre kilogramo Kelvin. K es una constante adiabática del aire que se define básicamente por la relación del Cp sobre el Cv, los calores específicos a presión y volumen constante. Y también tenemos obviamente el valor del Cp, que pues es el calor específico a presión constante. Bien, el programa empieza pues mostrando en pantalla las opciones que tenemos para calcular y nos pide que elijamos pues el cálculo que deseamos realizar, ¿no? Después se utiliza un switch case para nombrar todos los casos anteriores, que en este caso son 4. Y bueno, si se selecciona el primer caso, pues vamos a calcular la temperatura y la presión a determinada altitud, que en este caso estamos hablando de una atmósfera estándar. Entonces, el caso 2, pues es para el ciclo ideal, y aquí viene todo el código. Primero calculamos todos los 4 estados, T1, la temperatura 1, presión 1, temperatura 2, presión 2, temperatura máxima, que es la temperatura 3, la presión 3, la temperatura 4, presión 4, y después ya vamos a pasarnos a calcular los calores, el calor suministrado y el calor rechazado en sus respectivos pues unidades. Después vamos a calcular los trabajos, el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina. Y por último, bueno, después el trabajo útil y por último, ahora sí, la eficiencia térmica en porcentaje. En el caso 3 vamos a calcular la temperatura máxima a partir de un trabajo útil dado. Entonces aquí nos pide un trabajo útil, que ingresemos el trabajo útil. Y bueno, a partir de esta vamos a calcular primero la temperatura 1, la temperatura 2, la temperatura 3. Y la temperatura 3 vamos a utilizar esta fórmula que ya la hemos desarrollado, que es el trabajo útil más el calor específico por la temperatura 1 por la relación de compresión elevada a una relación de estas constantes del aire, que es 0.4 entre 1.4. Y bueno, nos da básicamente esto, y todo esto se divide entre el calor específico por 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la misma potencia. Después vamos a calcular el estado 4, que es la temperatura 4 y la presión 4. Y por último también vamos a calcular entonces el caso 4, que es cuando el ciclo es óptimo. En este caso vamos a calcular pi óptimo. Aquí está. Y le podemos poner aquí ya como comentario. Cálculo de pi óptimo. Y bueno, ya tenemos básicamente esta ecuación, que es una raíz cuadrada de la temperatura 3 por la temperatura 1 elevada a K sobre K menos 1. Y aquí ya obtenemos P2 en función del pi óptimo.
Después también, bueno, a partir de eso ya podemos calcular los estados con ese pi óptimo, T3, T3, P3, T4, P4 y después los calores específicos con esas mismas temperaturas. El calor suministrado, el calor rechazado, el trabajo de compresión, el trabajo de turbina, el trabajo útil, la eficiencia térmica y finalmente la potencia, que la potencia es la fórmula que tenemos es el trabajo útil multiplicado por el flujo másico. El flujo másico también lo pide acá arriba cuando se hace cuando se imprimen las opciones, cuando se ingresan todos los datos. Entonces vamos a hacer una demostración de cada caso, que es básicamente vamos a compilar el código y bueno, ya apareció acá. Entonces aquí ya aparecieron los 4 casos. Elige el cálculo que deseas realizar, vamos a ir de uno en uno. Entonces si le damos opción 1 nos pide la altitud. Caso 1, temperatura y presión a determinada altitud, es decir, atmósfera estándar. Ingresa la altitud la altitud deseada, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 1500 metros. Esto tiene que ser en metros, aquí lo dice. Y damos Enter y entonces ya nos calcula la temperatura a esa altitud, que es de 278 Kelvin, aquí también lo dice. El cálculo de presión en kilopascales, 84.54. Y el cálculo de la densidad, que es básicamente sería eso, ¿no? Que está dada ya por una fórmula también. Entonces, bueno, esta ya funciona bien, digamos. Y bueno, a ver, ahora vamos a correrla nuevamente. Y nuevamente aparece todo eso. Entonces, si le ponemos ciclo ideal 2, ahí lo tenemos. Y entonces, vamos a ingresar la misma altitud, 1500. Damos Enter, ingresa la temperatura máxima. Esta, pues nosotros la vamos a dar. Vamos a ponerle 1350 Kelvin, hoy lo pide en Kelvin. La relación de presiones, que es pi, vamos a ponerle 14.5 y nos calcula todo. Vamos a ver la temperatura 1 y la presión 1 en todos los estados básicamente. Aquí dice el estado 1, después el estado 2 en sus respectivas unidades. El estado 3, acá está. Para la presión 3, calculamos estado 4 y después a partir de aquí vamos a empezar a calcular los calores. El calor suministrado es 756, el calor rechazado 352, el trabajo con presión 320, trabajo de turbina 724 y el trabajo útil, que es el trabajo de turbina menos el trabajo de compresor, pues son 403.89 kJ sobre kilogramo. Bien, posteriormente ya obtenemos la eficiencia térmica, que esto nos da normalmente en este punto 53 podría decirse, pero multiplicado por 100, que es pues para que salga el porcentaje, pues ya son 53.42. Entonces vamos a seguir con los otros dos programas, los otros dos casos, que serían el cálculo de la temperatura máxima a partir de un trabajo útil y el ciclo óptimo. Entonces vamos a correr el código y vamos por la tercera. Ok, ingresa la altitud, vamos a ponerle 2500 metros. Ingresa el trabajo útil. Bueno, el trabajo útil pues puede ser 470 kJ sobre kilogramo. Y la relación de presiones, vamos a ponerle 16. Y pues automáticamente ya nos lanza los resultados. Y bueno, aquí está la presión. Para la temperatura y la presión tenemos
P1. Luego para la presión también tenemos aquí el estado 2, el estado 3, que ya es cuando calculamos pues básicamente la temperatura máxima, y el estado 4. Y por último vamos a elegir la opción 4, que es del ciclo óptimo. Y aquí únicamente nos pide la altitud. Vamos a ponerle 1500 metros. Y la temperatura máxima, 1300. Y el flujo másico, está dado en kilogramos sobre segundo. Entonces vamos a ponerle 54 kilogramos sobre segundo para obtener la potencia. Y entonces pues nada más, aquí está. Calculamos el estado 1 para la temperatura, para la presión. Estado 2 para la temperatura, para la presión. Calculamos el pi óptimo con las ecuaciones dadas. Luego otra vez para la presión, aquí está P2, una vez que obtenemos el pi óptimo. Después calculamos estado 3, después el estado 4 de este lado. Posteriormente los calores, los trabajos, la eficiencia térmica y finalmente la potencia, que está dada en kilojoules sobre segundo. Y bueno, aquí está el resultado. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que se haya entendido y que esté todo correctamente explicado. Gracias.